La entrevista podcaster. Pues empezamos ya, Aitor Lagunas, que ya estuviste con nosotros hablando de Brazalete Negro, un podcast ya con algunos años de recorrido, contando historias poco conocidas, muchas veces oscuras, del fútbol, lo que hay detrás del fútbol, y hoy queremos centrarnos en el Atlas de Brazalete, donde le acompaña Jordi Domínguez, un segundo programa que cambia el formato, que se va a la actualidad, pero que mantiene una identidad muy clara. Y lo hacemos para hablar del valor del podcast de nicho a la hora de crear comunidades fuertes. Así que, oye, bienvenidos Jordi, Aitor. Encantado, Dani, como dices, yo repito, pero Jordi debuta, así que adelante, Jordi, porque al final un poco yo te he liado la manta a la cabeza, nos hemos liado la manta a la cabeza. Hay que decir, Dani, que Jordi y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, hemos compartido piso, hemos compartido trabajos, compartimos amistad y también compartimos una pasión que es un poco la que sacamos a relucir en cada capítulo del Atlas, que es un poco pues la del fútbol. El fútbol remoto, ¿no? El Atlas no deja de ser como una especie de guía de viaje por destinos un poco exóticos, menos transcurridos o menos relatados por el periodismo deportivo mainstream, y es un poco lo que también nos une a Jordi y a mí, ¿no? Nos gusta la geografía, nos gusta el viaje, nos gustan las historias que hay detrás del fútbol, y un poco es lo que hacemos en el Atlas. Sí, un poco esta versión alternativa de podcast que tenemos nació desde lo mainstream, porque Aitor y yo compartíamos retransmisiones de partidos de fútbol, que no hay cosa más mainstream que esa seguramente, pero luego solíamos tomar una cerveza después de los partidos y hablando de nuestras pedradas, de este tipo de cosas que al final hemos trasladado al podcast, a Atlas de Brazalete, pues un día nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no le damos forma a todo esto? Pues como estamos haciendo, ¿no? Con un podcast en el que hablamos de estas cosas y que igual pues hay una comunidad detrás a la que también le interesan estas conversaciones que eran de dos en un principio y que ahora pues gracias a Dios cada vez son más concurridas porque va creciendo de manera exponencial capítulo a capítulo, episodio a episodio, y estamos muy satisfechos de cómo está funcionando, y eso también nos anima, ¿no? a seguir estrujando un poco Internet y las historias y buscando todos aquellos aspectos que a través del fútbol nos permiten explicar realidades sociales, políticas, ideológicas, de una manera que lo acerca mucho a quien seguramente a lo mejor no está interesado en la política, pero sí en el fútbol, ¿no? Y de esa manera también le ayudas a entender lo que está sucediendo en la actualidad a través de la pelota, ¿no? Que es una manera muy diferente o muy alternativa de llegar hasta ello. Exacto. Claro, uno puede pensar al principio, bueno, es que viene, aparte de vuestro trabajo más mainstream, sí, queremos llamarlo así, pero pues viene Brazalete Negro y resulta que viene, aunque desde otra productora, en teoría, viene el Atlas de Brazalete. Uno directamente, pues yo lo que pensé, bueno, uno viene del otro, ¿no? Viene de la comunidad, pero no es exactamente así, porque tal vez, como me lo contáis, a lo mejor el Atlas podía haber venido sin el Brazalete, o es al revés. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, efectivamente, de manera cronológica, lo primero es nuestra amistad personal entre Jordi y yo, pero después, y también producto de esa amistad, cuando empezamos a hacer Panenka, la revista Panenka, Jordi también está. Desde el primer momento en el que empezamos a funcionar como revista, que ahora estamos a punto de cumplir, Dani, 15 años, quien lo hubiera dicho, pero seguimos haciendo la revista Panenka. Y un poco también a consecuencia de la revista Panenka, pues en Radio Primavera Sound nos plantean hacer un podcast con alguna temática futbolera y yo les propongo hacer una fusión con el True Crime. De ahí, así es como nace Brazalete Negro. Cuando yo empiezo a funcionar con Brazalete Negro, empiezo a generar también dentro de la estrategia de comunidad, y esto a lo mejor es interesante también para quienes nos están escuchando y se estén planteando hacer un podcast o ya estén haciendo un podcast y quieran a lo mejor escuchar experiencias de otras personas, de otros podcasters, pues empecé a hacer una newsletter semanal, en principio para actualizar lo que iba pasando durante cada semana en relación con el true crime del fútbol, pues alguna circunstancia un poco anómala, alguna directiva que hubiera acabado en prisión, que esto suele ser bastante habitual, o algún accidente, algún caso de corrupción, hooliganismo, violencia en las gradas, en fin, todo este tipo de temáticas que pueden entrar dentro de lo que es Brazalete Negro. Como veía que iban pasando
cotidianamente pues las recogía en una newsletter semanal. A partir de recoger esa newsletter semanal, yo mismo me fui dando cuenta de que a mí también me interesaba mucho cómo el fútbol, lo que apuntaba Jordi, ¿no? Cómo el fútbol te puede servir para conocer realidades geográficas, políticas, históricas, sociales, culturales muy distantes. Y me fui dando cuenta de que ahí había como otra línea que no forzosamente tiene que ver con el crimen o con el delito, sino que simplemente tiene que ver con el periodismo, vamos a decirlo, de viajes, de realidades muy distantes, ¿no? Y que normalmente no se suelen colar, como decíamos antes, en los grandes medios de comunicación deportivos. Y ahí fue cuando le dije a Jordi, oye, Jordi, a ti que también te apetece y te gusta este tipo de historias, ¿por qué no nos juntamos una vez por semana? Hablamos de una manera mucho más distendida, a diferencia de Brazalete, aquí no hay guión, o si lo hay, es para romperlo constantemente, para improvisar, para charlar, para que suene como una conversación entre lo que somos dos colegas, que cada uno de los dos nos preparamos un tema, no nos damos mucha información al otro acerca de lo que vamos a hablar, porque buscamos también sorprender, que en este caso cuando yo cuento una historia, pues a Jordi le sorprenda, le pille de nuevas y reaccione de una manera fresca. Y es un poco, yo creo que lo que también a la gente pues le puede acabar de seducir. Por un lado, contamos información, pero también cómo la contamos, ¿no? La contamos sin que aquí estemos subiéndonos a ninguna atalaya ni dando cátedra de nada. O sea, te cuento una historia que me ha parecido curiosa, Jordi, y esta semana es esta, y la semana que viene será otra, y tú me cuentas a cambio pues otra que no tiene nada que ver, ¿no? Y un poco a partir de ahí hemos confirmado que sí, que hay gente a la que le gusta y que realmente a la gente a la que le gusta es muy militante, que esto también es una retribución muy potente, ¿no? El hecho de que se haya generado en muy poco tiempo una comunidad muy, muy militante. Pero vamos, comunidad militante, ya estamos hablando que dentro del universo Panenka, vamos a bautizarlo así, hay una línea editorial, ¿no? Y cabe tanto Brazalete Negro por una parte, que puede ser una comunidad que no quiere tener nada que ver, o habrá gente que no quiere tener nada que ver con el Atlas. Digamos que habéis creado, hay una comunidad conjunta, ¿vale? Es como la teoría de circulitos estos que juntábamos cuando hacíamos la EGB, pero que, que luego también cada uno tiene sus... Hay gente que solo leerá el Substra, la newsletter, otra gente que solo las noticias de la web, otras de Brazalete y otros del Atlas, y otros que todo lo que me des, todo vuestro sentido, todo vuestra filosofía nos entra. Explicarnos un poquito cómo va esto de estas comunidades cruzadas. Sí, Jordi, no sé si quieres darle... No, bueno, de esto de las comunidades seguro que puedes aportar tú más información que yo. Yo simplemente, como dato, si vas viendo los comentarios que suscitan cada uno de los distintos elementos, hay muchos fieles coincidentes en todos ellos. O sea, creo que, no sé exactamente qué porcentaje, pero yo sospecho que hay un gran volumen de gente que consume todos los productos porque le gusta ese tipo de contenido que venga por las distintas vías. Algunos, obviamente, tendrán más interés en el true crime que te aporta Brazalete, que está más orientado a ese tipo de casos. Otros, pues a lo mejor, por el cachondeo que suscita el Atlas, por lo que decía Aitor, la forma de contarlo, pues igual son más habituales del Atlas, pero no por ello dejan de consumir los otros productos. Yo creo que al final llega por todos lados, pero bueno, Aitor, tú sabrás mejor, seguramente tienes más controlado el dato de cómo se reparten por los distintos productos. Claro, por una cuestión puramente cronológica, lo primero, como os decía, fue Brazalete. En iVoox ahora mismo estamos rozando los 10.000 seguidores de Brazalete, pero en muy poco tiempo, en un año y medio, creo que estamos ahora cerquita en mayo, junio, cumpliremos 2 años con el Atlas. Estamos también a punto de rozar los 2.000 seguidores en iVoox, ¿vale? Entonces, esto nos indica que ha habido un crecimiento, además bastante acelerado en el último año, y para mi sorpresa, claro, yo en un primer momento fue así, mucha gente de Brazalete o unos cuantos oyentes de Brazalete empezaron a interesarse por el Atlas, pero ahora empiezo ya a percibir y a constatar que hay oyentes que llegan a Brazalete porque antes han pasado por el Atlas, es decir, que ya el proceso es inverso, ya el Atlas es lo suficientemente grande y tiene la suficientemente
consolidada la personalidad como para que haya gente que nos conozca por el Atlas y diga, es que Aitor también tiene otro podcast que es Brazalete, pues no lo conocía. Y entonces llegan a Brazalete de una manera totalmente inversa, lo cual me parece sorprendente, pero al mismo tiempo que creo que es una buena señal de lo que te digo, de que el Atlas está en un punto de maduración tal que es capaz de captar gente que no llega de Brazalete previamente. Supongo que os ha ayudado mucho saber a quién os dirigís, ¿no? Porque sí que es verdad que al principio no, es un público diferente, pero sí que por vuestra forma de narrar, por cómo es Panenka, pues tenéis más o menos un público objetivo. ¿Cuáles son estos elementos comunes, ¿no? ¿A quién os dirigís exactamente? Aquellos que quieren saber un poquito más que simplemente pues ver el domingo y comer pipas y ver el fútbol, que es divertido. Sí, no, yo creo que un poco eso, el bagaje de Panenka es muy útil para saber un poco el target al que estamos dirigiéndonos, ¿no? Gente que no solo se interesa por el deporte en sí, de 22 tíos tratando de meter una pelota en la portería rival, sino que obviamente el fútbol tiene muchísimas aristas que van hacia muchísimos lados, que tienen muchísimas consecuencias y un poco ya el público de Panenka, el lector, eso es lo que busca, es lo que le ofrece la revista, lo que lleva muchísimos números aportándoles y también creo que a nivel de podcast, pues en el Atlas también eso es un poco lo que buscan y lo que nosotros tratamos de darles. Es un poco también lo que a nosotros nos interesa y hemos tenido la suerte de encontrar una comunidad de gente a la que esa manera de contarlo pues también le está llegando y bueno, pues por eso es por lo que está funcionando, yo creo. Sí, yo te diría, Dani, que yo en primer lugar, no sé si sonará mal, pero cuando hago lo que sea, siempre pienso, que seguro va a sonar mal, siempre pienso primero en mí mismo. O sea, siempre pienso en mí mismo como oyente. Esto me gustará, yo esto lo consumiría, yo esto lo escucharía, a mí esto me interesaría. Entonces, si la respuesta es que sí, es cuando me meto y luego entiendo o percibo o acabo de constatar si existe alguien más a quien le puede interesar. Esto nos pasó al principio de Panenka, ¿te acuerdas, Jordi? Que tampoco sabíamos si habría mucha gente para poder comprar una revista de cultura futbolística y, bueno, afortunadamente hemos ido generando esa comunidad. Yo sí que también mencionaría el matiz de ese nicho del true crime del fútbol en contraste con el de la guía del fútbol remoto. Es decir, entre Brazalete y Atlas, ¿qué diferencias percibo en los oyentes? Me da la sensación de que quien escucha Brazalete es menos futbolero, tiene que ser menos futbolero, porque Brazalete es un podcast en el que el fútbol realmente es una excusa. Las historias que cuentan no tienes que ser muy futbolero para entenderlas ni para apreciarlas. En cambio, en el Atlas ya es un poco más mezclado todo, ¿no? Hay un poquito más de fútbol, hay un poquito más de jugadores, de equipos. Creo que sí que partes de una base un poquito más cercana al periodismo deportivo tradicional, ni que sea, pues eso, en los nombres que mencionamos, en las figuras de las que hablamos y tal, pero sí que está muy mezclado con lo que apuntábamos antes, ¿no? Sobre todo para mí, casi como si fuese un podcast de viajes, porque yo qué sé, esta misma semana Jordi nos estuvo contando cómo un club de la minoría kurda de Turquía pues refleja las tensiones, ¿no?, en una determinada región del mundo muy conflictiva, porque al final la nacionalidad kurda está repartida entre Siria, Irak y Turquía, entonces, bueno, pues están ahí como luchando por mantener esa identidad y el fútbol... De nuevo volvemos a lo de antes, ¿no? El fútbol tiene una capacidad tal para evidenciar y para poner en el escaparate situaciones un poco soterradas como probablemente muy pocas otras realidades en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, esa situación de ese equipo de fútbol te sirve para hablar de un conflicto que de otra manera probablemente pues ni Jordi ni yo a lo mejor habríamos hablado. Pero es lo que tiene el fútbol y lo que tiene el fútbol visto con esas gafas, ¿no?, de la geografía remota, de la geografía más distante. Entonces yo os diría que más o menos el público puede ser común, es un público mayoritariamente masculino, es un público, te diría que de 20 y muchos hasta 50 y tantos, ese es un poco nuestro target principal. Creo que también en Brazalete, pero a diferencia de Brazalete, creo que Brazalete
exige menos conocimiento futbolero o invita más a aquellos a los que incluso directamente no les gusta el fútbol, porque esto también nos lo dicen, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero Brazalete lo escucho. Pues a mí me mola que sea así. Sí, tenéis esos dos tipos de visión. Me gusta. Hay una cosa que me ha gustado mucho, no conocía el Atlas, ¿no? Ya por tiempo es imposible escuchar tanto. Entonces me dispuse a escucharlo. Yo siento más de Brazalete que de actualidad futbolística, pero bueno. Y me he dado cuenta que de nuevo, porque yo era muy seguidor de todo el tema más olímpico, como en la Guerra Fría, en las Olimpiadas se utilizaban como de una manera muy política, ¿no? Y se veía, tú veías una Olimpiada y sabías que había pasado algo ahí, investigabas y es que está invadido esto, es que este no está de acuerdo el otro, la verdad. Y cuando se apaciguaron las cosas se veían las Olimpiadas y decía, hostia, pues aquí paz y todo gloria. Por lo que he estado viendo, los 3 episodios que os he estado escuchando ahora, hacéis lo mismo, es decir, encauzáis a partir del fútbol, o el fútbol encauza la política actual, porque en los 3 episodios he visto el tema del Kurdistán, he visto el tema de Gaza, he visto el tema de las tensiones en Europa, he visto lo de Estados Unidos, no sé si me he perdido Groenlandia por ahí, me parece que esta vez no, pero vamos, que igual que el arte, por ejemplo, que es una manifestación social, el fútbol, como cualquier otro deporte, es una manifestación social y vosotros lo acentuáis, cosa que tal vez los grandes medios tratan de apaciguar, que no se note mucho, ¿no? Que esto es fútbol, aquí no pasa nada. Sin embargo, vosotros decís, que el fútbol, el hockey, la pintura, la fotografía, las redes sociales sí que significan lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo llegáis a la conclusión de que, oye, hay gente que sí que le gusta este enfoque, no simplemente lo que pasa en el marcador, ni si gana su equipo o no? Bueno, yo creo que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que nosotros mismos somos parte de esa comunidad. O sea, al final esto nace porque a nosotros el fútbol nos ha servido. Mira, yo recuerdo siempre, por ejemplo, yo aprendí geografía jugando al PC Fútbol, echándole muchas horas en mi casa siendo un adolescente. Y luego los exámenes de geografía los sacaba sobrado porque a través de ese jueguecito situaba todos los países de Europa y casi del mundo, vamos, de memoria. Esto no tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no? Pero es verdad que el fútbol, por algo es el deporte rey, se practica prácticamente en todos los rincones del mundo. Es un altavoz tremendo para bien y para mal. Y es una manera, como es una mancha que prácticamente lo abarca todo en cualquier lugar al que mires, te sirve para explicar muchas cosas, ¿no? Y creo que para mucha gente a la que a lo mejor se le hace bola la historia o la política, pero le gusta el fútbol, es que es una manera perfecta de hacerle llegar ese mensaje o de explicarle el por qué está pasando lo que está ocurriendo en cualquier lugar del mundo a través del fútbol, ¿no? Es como que sin darse cuenta, a través de esa historia, a través de ese club, a través de ese jugador que ha tenido tal polémica, a través de esas historias que contamos al fin y al cabo en el Atlas, en cada uno de los episodios, logras hacer llegar ese mensaje a lo mejor a gente que de otra manera no se interesaría por ese tipo de historias, ¿no? Y me parece que es súper potente que a través de un deporte que aparentemente es inocuo en ese sentido, pero nada que ver, o sea, está impregnando todos los aspectos de la sociedad en muchos lugares. Sí. Y más probablemente en momentos como los que vivimos, ¿no? Dani y Jordi, en el sentido de que, bueno, tú apuntabas, por ejemplo, ahora vamos a vivir un mundial en Estados Unidos, el papel que está teniendo la FIFA con la administración Trump, todos los movimientos a nivel de fondos de inversión totalmente opacos o bien propiedad de regímenes escasamente democráticos como por ejemplo el de Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera, en el fútbol mundial, pues bueno, claro, todo eso plantea realidades que van mucho más allá del fútbol. Siempre ha habido esa sensación, lo que tú apuntabas, ¿no? También, Dani, de que en según qué medios, pues siempre se ha tratado de responder o de seguir ese mandato de hay que separar el fútbol de la política. Pero nadie dijo que había que separar el cine de la política o la música de la política, ¿no? No digo que todo el cine tenga que ser político, y evidentemente no lo es, pero que hay una componente política en muchas películas, pues las hay. No en todos los partidos, ni en todos los equipos, ni en todas las selecciones habrá historias culturales, históricas, políticas, pero
hay muchos otros en los que sí que hay esa capacidad de explicar algo que va más allá del deporte. Y nosotros apelamos a, evidentemente, disfrutar cuando el fútbol es solamente fútbol, pero también explicar cuando el fútbol más allá del deporte, que es en muchas ocasiones, y como decía Jordi, con una capacidad narrativa pues muy atractiva para quien nos gustan las dos cosas, ¿no? Conocer un poco la realidad que nos envuelve, incluso la que no nos envuelve, la que está muy distante, y al mismo tiempo hacerlo desde un punto de vista formal, pues charlado, conversado, tratamos de que sea ameno, a veces caemos un poco en el chascarrillo, no sé si más o menos fácil, pero bueno, en cualquier caso es una conversación de amigos a los que les une la pasión por el fútbol y la pasión pues, por esa realidad un poco internacional y por los viajes, ¿no? Como te digo, para mí tiene mucho también de viaje, de subirte un poco en una furgoneta con dos colegas y hoy te vamos a llevar a Kurdistán y mañana te llevamos a las Islas Marshall, que hemos contado también cómo era uno de los últimos territorios en los que no tenían selección nacional, porque es un país muy pequeño, aislado, remoto en Oceanía, unas islas súper dispersas, en las que no había casi tradición por el fútbol y, bueno, pues ahora se han puesto a la tarea de quieren tener una selección de fútbol, pues porque consideran que cualquier país digno de ser país tiene que tener una selección de fútbol, ¿no? Entonces, ese tipo de historias, que son también casi simpáticas, no tienen por qué ser políticas desde el punto de vista más militante, sino simplemente, pues eso, recoger esas pinceladas que te va dejando la realidad internacional, ¿no? Más exótica y más remota. Por eso, al final, es una guía del fútbol remoto. No, y aparte de hablar de política o de las sensaciones sociales, estáis haciendo una labor de divulgación que tú, Jordi, la aprendiste con los países del PC Fútbol o del no sé cuál, y Aitor, pues no lo sé, yo de leer Asterix, no sé, cada uno sí. aprendió un poquito esto, pero sí que estáis haciendo una labor también de divulgación, que si habláis de Australia, pues no os quedaréis solamente en el estadio, sino que hablaréis un poquito de la idiosincrasia, cosa que en un más media a lo mejor son 2 líneas, ¿no? O dejan al redactor y pone alguna cosa, algún destripe sobre esto, pero déjalo, no, lo incluís dentro porque, Sí. está dentro. De hecho, Dani, perdona, pero ahora, por ejemplo, esta temporada en la que, gracias a también Evox, estamos haciendo un formato, dentro del Atlas, estamos haciendo un formato diferenciado, que es Atleros Viajeros, en donde no solamente charlamos Jordi y yo, sino que además lo importante es que invitamos a un entrevistado que es un futbolista o un entrenador español, pero que reúne ese condicionante un poco de tener muchos sellos en el pasaporte. De hecho, vamos buscando al futbolista más exótico en el sentido de que haya jugado en equipos pues, de países más raros, si quieres utilizar la expresión. El primero, si no me equivoco, Jordi, fue un entrenador catalán que está de seleccionador en Bielorrusia, pero había pasado por Ruanda, puede ser, Jordi, y tenía también un montón de... Kazajistán. Sí, al final eran países muy poco habituales dentro de lo que es el gran escaparate del fútbol mundial, pero eso también es lo que lo hace más atractivo, ¿no? Que te pueda contar de primera mano cómo ha vivido él todas esas experiencias tan diferentes unas de otras, porque ha estado en diferentes continentes, en diferentes realidades, y qué mejor que alguien que lo ha vivido, ya te digo, en primera persona para contarte realmente cómo ha sido esa experiencia y obviamente pues él estaba ejerciendo un trabajo ahí, que era el de seleccionador nacional, pero obviamente vivía en el país durante mucho tiempo a lo largo del año, ¿no? Con lo cual se impregnaba también de esa realidad y te la puede contar pues de una manera mucho más directa que cualquier cosa que tú puedas leer pues navegando por internet, que obviamente te aportará una información, pero yo creo que lo que te pueda contar alguien que ha estado allí y que además lo va a hacer en tu propio idioma, que le puedes preguntar todo aquello que se te ocurra durante la charla, porque a veces surgen preguntas pues tan improvisadas como, bueno, ¿y tú cuando te pagaban el sueldo, eso cómo lo cobras? Porque cuando estás en Ruanda, ¿cómo funciona la situación? Pues cosas tan cotidianas como esas, nosotros también se la preguntamos. Igual no es políticamente correcto preguntarle a alguien cómo le llegaba el sueldo, ¿no? Pero al final también se crea ese ambiente relajado, ¿no? De confianza con el entrevistado, a pesar de que lo conozcamos de hace media hora cuando empezamos a grabar, y conseguimos que se abran de esa manera para contarnos esas realidades de manera muy directa.
Que es súper interesante esto que hacéis, vamos, sí, no. No sé, me parece haber sacado oro de allí, de este spin, no sé, llama los spin-off, por lo que he visto está en la misma, o sea, en el mismo podcast dentro, Sí, está en el feed. una carátula diferente, en el feed en el mismo, tiene una portada diferente, lo único para verlo, Eso no lo he es. escuchado, no he llegado a escuchar, pero vamos. Pues mira, Dani, es interesante porque se escucha de manera totalmente gratuita en iVoox, pero es de estos capítulos que si lo prefieres escuchar en otra plataforma, pues tienes que hacer una pequeña aportación. Lo que sí que te digo es que va a ser difícil, ¿verdad, Jordi?, que mantengamos el nivel. Pues lo vamos a intentar, pero es que el último entrevistado, José Galán, es un chico leonés que todavía está en activo, pero ahora ya es entrenador-jugador en Gibraltar. Pero es que ha jugado en 16 países diferentes. Es una locura. Ha jugado en 4 continentes distintos. Ha jugado en África, ha jugado en Asia, ha jugado en América, porque estuvo en Canadá, y evidentemente en Europa. Con lo cual es el auténtico trotamundos, creo que es absoluto world record o como mínimo récord español en cuanto a haber jugado en más países y en más continentes. Pero bueno, es lo que decía Jordi, al final, gracias a su experiencia o sus experiencias, pues te puedes hacer una idea de cómo se vive. Él, por ejemplo, ha estado en Costa de Marfil, pero ha estado en Tailandia, pero ahora mismo está en Gibraltar, ha pasado por Italia, ha estado en Grecia, ha estado en Canadá. Es decir, es una experiencia de vida tal que creo que hay muy pocas profesiones, hay muy pocos gremios en los que alguien puede vivir en 16 países diferentes. O fuera de embajadores y cosas diplomáticas o comerciantes chinos, si quieres. Ahora mismo está en todo. Muy difícil. Sabrá insultar en 50 idiomas, pues por lo menos. Seguramente no sabrá pedir un café en todos los idiomas que ha convivido, pero yo te digo que un par de insultos te los podrá decir fácil. Sí, eso es denominador común. En cualquier futbolista que haya salido de España a jugar, lo primero que te cuentan es que lo que se aprende nada más llegar la primera semana es a insultar. A partir de ahí ya llega el resto de cuestiones gramaticales, idiomáticas, vocabulario y demás. Bueno, pues vamos a dejar esto que pues mira, lo había dejado de parte porque no lo había escuchado, ¿no? Iba a comparar un poco el tema bueno, me hablabas mucho de un podcast de viaje, pero ya he visto que haya, os habéis metido de pleno, desde luego. En cuanto a las comunidades, que claro, vuestra comunidad es pequeña, pero normalmente las comunidades pequeñas suelen ser bastante más fieles, más militantes, ¿no? Como ha apuntado Aitor. ¿Aquí lo estáis también comprobando? Sí, es lo que decíamos, ¿no? Si hablamos de una cuestión determinada, siempre hay feedback importante de oyentes que nos complementan, que nos corrigen, porque a veces, obviamente, claro, yo tiendo a equivocarme bastantes veces al cabo del día, entonces, pues, bueno, los oyentes yo lo agradezco. Lo agradezco además también porque, y esto es otra de las cosas que hemos hablado con Jordi, ¿verdad? Que el rollo es muy bueno, que el rollo es un rollo súper respetuoso, súper amigable, a diferencia de lo que sucede en otras redes sociales. Los comentarios en iVoox son siempre de gente que quiere aportar, que quiere... Alguna vez que alguien ha dicho alguna cosa, pues rápidamente alguien le ha llamado al orden, ¿no? Y fíjate hasta qué punto llega esa militancia de la que tú hablabas, que cuando estábamos diciendo guía de viajes sonora, podcast de viajes, en un momento determinado se nos ocurrió decir, oye, pues igual molaría, Jordi, ir un día yo dije, a Génova, porque es una ciudad que me gustó, había estado, tiene un campo de fútbol bastante chulo, y alguien nos lo cogió en la ventana de comentarios de iVoox y nos dijo, no, es que yo tengo una empresa de viajes deportivos vinculados con el viaje deportivo, ¿por qué no hacemos un viaje atlero en el que la gente se pueda apuntar y podamos hacer un viaje? Entonces, bueno, ya llevamos unos cuantos meses hablando con ellos y no sé exactamente cuándo podrá ser, porque también Jordi tiene su agenda, yo tengo la mía, pero sí que nos gustaría en algún momento hacer un fin de semana en el que todo aquel o aquella que se quiera apuntar nos acompañe y hacer un fin de semana atlero viendo un partido de fútbol y conociendo una ciudad, pues a lo mejor un poco fuera de lo más mainstream, ¿no? No será Londres, no será París, no será Berlín, sino pues eso, que será a lo mejor Génova o será Belgrado, alguna ciudad así un poquito más atlera.
Muy buena idea, desde luego. Ir ampliando horizontes. O sea, tenéis el blog, tenéis la web, tenéis el YouTube, tenéis el podcast y ahora pues una agencia de viajes, Atlera. A ver lo próximo que será. A ver lo próximo, si es un bar o no. Lo que sí que sé es lo próximo también es que una de las cosas que donde se demuestra donde hay una fortaleza en cuanto, a lo mejor no en un número espectacular, pero sí que hay una fortaleza en cuanto a afición, en cuanto a apoyo, es en los directos. Y vosotros ya habéis tenido alguna experiencia en esto, tal vez no solo enfocado dentro del Atlas, pero sí dentro del universo Panenka, ¿no? Sí, además es bastante reciente en el último Panenka Fest. De hecho, abrimos una serie de podcasts que se hicieron en directo. El nuestro fue el primero. Había un poquito de temor. Yo por lo menos lo sentí. No sé si Aitor estaba más seguro de ello. Para ver cuánta gente iba a venir, ¿no? Porque, claro, la sala era bastante grande. No sé, debían caber tranquilamente 200 personas. Se veía mucha silla. Y yo tenía el temor de decir, bueno, a ver si vamos a ser aquí 25, ¿no? Que no pasaría nada, lo hubiéramos hecho gustosamente igual, ¿no? Pero claro, cuando vimos la sala llena, pues pensamos, buah, esto está muy bien, ¿no? Al final nos refuerza también lo que veníamos viendo a través de los comentarios, a través de las escuchas, que iba creciendo, ¿no? Esa comunidad de seguimiento al Atlas de Brazalete, y la verdad que fue una experiencia muy buena. Nos han propuesto hacer otros episodios en directo en otros lugares de España. Es una cuestión que estamos trabajando, que estamos viendo. Seguramente en algún momento lo vamos a hacer, pero volvemos un poco al tema de las agendas, ¿no? Cuando encontremos el momento, pues seguro que se va a volver a repetir, porque es una experiencia muy satisfactoria, ¿no? Poder tener a la gente que te escucha ahí delante, ver sus reacciones, que participen también, poder conversar con ellos cuando antes o después del episodio. La verdad que fue una muy buena experiencia y ojalá la podamos repetir en el futuro. Sobre todo, es verdad que había mucha gente, Dani, pero también de dónde venía la gente. Jordi, hubo gente que vino de Zaragoza, que vino de Valencia, que vino de Euskadi, que vino de Madrid. Un oyente que además es súper comprometido, implicado a la hora de comentar y proponernos temas desde Argentina. No pudo venir, obviamente, desde Argentina, pero tenía un conocido que vivía en Barcelona y le encomendó la misión de venir al show, al Atlas Live. Con lo cual, sí, como dices tú, Jordi, si hubieran habido 15 personas lo hubiéramos hecho de mil amores, pero habiendo, no sé, 150, 160 personas, pues obviamente la sensación fue de un cariño brutal y de que de que hay que seguir repitiendo. El año que viene, bueno, este año ya en 2026, en junio, vuelve a haber un Panenka Fest, volveremos supongo, a repetir. Pero lo que decía Jordi, pues también, lo que molaría sería poder llevar el Atlas a más ciudades de España, ¿no? Pues Sevilla, por ejemplo, nos han propuesto. Yo creo que por Bilbao también se puede buscar. Yo soy de Zaragoza, Valencia, Madrid, pues obviamente ese tipo de ciudades sí que nos gustaría visitar. Sí, es hacer un tour ahí, cuadrando agendas y normalmente es evidente que ciudades importantes que pueden atraer a más gente y están mejor comunicadas, pero oye, después de la primera experiencia, yo he visto el vídeo, porque he visto el vídeo de esto y bueno, te decís 150, pero yo no veía mucha silla vacía, desde luego, estaba Sí, muy bien. muy contento, sí, la verdad que fue una experiencia muy, muy chula y también un poco porque lo llevas a lo físico, ¿no? Porque al final, bueno, cuando ves que la gente escribe, propone, da likes, te sigue, pues obviamente es muy, muy, muy gratificante, pero cuando encima se toman la molestia, es que eso es lo que a mí me impactó, ¿no? Yo estaba llegando y me metí en una panadería a cogerme algo para desayunar y tal, y ya al lado entró un chico, creo recordar, con la camiseta del Rennes, una camiseta de un equipo de fútbol así francés y tal. Y ya vi que me miraba y tal, y dijo, hostia, tú eres el del Atlas y tal. Y ya pensé, digo, uy, ya la mañana empieza bien. Si ya me encuentro con un atlero antes de entrar en la fábrica DAM, que es donde se celebró el Panenka Fest, pues yo creo que ya indica que la cosa va a ir bien. Es que hay que decir que instamos a que todo el mundo se identificara como atlero vistiendo una camiseta de un equipo de fútbol, de la que tuviera por casa. Y claro, se presentó allí un montón de gente pues con camisetas.
y de alguna manera era como el sello de autenticidad, ¿no? Yo soy oyente del Atlas, vengo con mi camiseta como habéis pedido. Nosotros también nos pusimos la camiseta más rara o más remota que teníamos en el armario y nada, pues salimos allí y la verdad que, como decimos, ¿no? Fue una experiencia muy, muy chula. Pues bueno, idea de negocio, ya que lo hacen los clubs, vosotros tenéis que sacar vuestra camiseta también para la próxima, eso tendría que ser algo interesante. Bueno, aparte de Merchant que estamos hablando, estáis en YouTube también, digamos que es un producto híbrido, grabáis para YouTube pero sabiendo que esto saldrá en audio, ¿o cómo lo hacéis esto? No, lo que hacemos efectivamente es como grabamos el podcast también con cámara, pues tenemos la versión, diríamos, audiovisual, pero siempre la sacamos 2 días después del capítulo. Para nosotros lo importante es que el capítulo, es decir, nosotros no hacemos como un podcast, le damos prioridad al podcast, aunque alguna vez hacemos alguna alusión visual de si yo llevo una camiseta o Jordi lleva una camiseta o enseñamos algo, siempre estamos pensando en traducirlo a palabras para que quien nos está escuchando, porque como te digo, la prioridad es quien nos escucha, quien nos oye, no quien nos ve. Pero ya que lo tenemos, pues lo subimos también un par de días después, cada viernes concretamente creo que lo subimos a YouTube. Y también ahí se va generando su propio ecosistema, su propia comunidad dentro del ámbito youtubero, ¿no? Pero para un poco resumirlo, pues es lo que te digo, el bistec es el podcast y YouTube son las patatas. Oh, qué grande eso, lo voy a tener que utilizar. Eso me ha encantado. Bueno, pues bueno, sí, la verdad que sí que al principio hay problemas. Bueno, vosotros sois profesionales del medio, no lo vais a tener mucho, pero sí que mirad este mapa, ¿no? Y entonces aquí podéis ver, entonces cuando lo pasas a audio dices, bueno, ¿esto qué es? Yo me acoplo mucho a una frase que dice un buen vídeo tiene que ser un buen audio podcast. Puedes tener que explicar con muy pocas palabras lo que estás enseñando y si estás viendo pues yo que sé, una camiseta bielorrusa, ¿no? Decir, pues mira, no decir, mira qué guapa, no, hostias, mira estos colores, pues hinchan más o es muy original, lo que sea, que os vamos a contar, pero sí que es verdad que para nuestros oyentes hay veces que se han encontrado con esta serie de problemas. Y ya por último, expectativas de monetización del Atlas. Jordi, ¿tienes alguna idea para hacernos millonarios, tío? Y no me la has contado. Bueno, Dani nos acaba de dar una, lo de las camisetas, se puede estudiar. Ahora mira, ayer escuché que el Barça había hecho 300.000 que tiene almacenadas no sé dónde, por si se rompió el acuerdo con Nike, a lo mejor nos pueden hacer precio, le ponemos el logo y para adelante y las vendemos. No sé, tampoco el objetivo con el que ha nacido este podcast es el de hacer dinero con él, pero obviamente si funciona y ese trabajo que nos implica cada semana, pues no nos viene remunerado de alguna manera, pues obviamente no le vamos a hacer ascos, pero ya te digo, tampoco es algo que nos preocupe demasiado. Sí que, por ejemplo, tenemos, como contaba Aitor hace un momento, los aleros viajeros, si se escuchan en iVoox, los puedes escuchar de forma totalmente gratuita, pero si lo haces a través de otra plataforma, tiene una pasarela de pago que es mínima, ¿no? Creo que era 1,50 €, ¿no? Algo así, es puramente simbólica, pero es un poco para apoyar ese trabajo, esas horas que le echamos cada semana en buscar los temas, en bucear, ya sea a través de testimonios, porque muchas veces no es simplemente ir saltando de página en página de internet o de artículo en artículo para armar la historia, sino que muchas veces también lo que hacemos es ir a buscar a los protagonistas, hablar con ellos y poner esos audios pues para enfocar o para refrendar una historia que estamos contando, ¿no? A través de ese testimonio. Bueno, pues tiene todo un trabajo detrás que, bueno, pues si en algún momento eso a nivel monetario nos renta, pues fantástico. Y ya, si funciona tan bien que en algún momento nos podemos dedicar solo al podcast, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Creo que no estamos en esa tesitura todavía, pero vamos a darnos tiempo, ¿no, Aitor? Sí, bueno, a ver, llevamos casi 2 años y si hemos llegado hasta los casi 2 años es porque, a pesar de las agendas, que es un concepto que ya hemos manejado bastante y que cualquiera puede entender, ¿no? Porque, en fin, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel
personal. Entonces, como dice Jordi, pues encontrar el ratito para, oye, a ver qué historia me ha llamado lo suficiente la atención como para bucear un poco más, investigar un poco más, luego explicar a ver o buscar a ver la manera más llamativa para explicarlo. Si a lo mejor hablo con alguien, coger un par de cortes de audio para meterlos. Bueno, pues ese tipo de cosas lleva su tiempo y si seguimos haciéndolo es porque nos sigue gustando, nos sigue apasionando. No tanto porque lo estemos haciendo en pos de un rédito económico monetario que, como dice Jordi, pues si llega, pues bienvenido será, obviamente, y no lo ocultamos, que estamos también dando pasos pues para, juntamente con iVoox, por ejemplo, pues este tipo de formato que ya establece una pequeña pasarela de pago. Los Atlas Live en algún momento determinado, pues probablemente a lo mejor se puede buscar una manera en la que se pueda retribuir nuestra presencia. Y hay un concepto que siempre he manejado y que con Jordi un poco así en plan fabulando, ¿no? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Hombre, pues yo creo que el Atlas tendría sentido que tuviera un Atlas. O sea, que el Atlas acabase llevando a un espacio, a un producto físico, a un libro, con ese formato además de Atlas, de mucho mapa, en el que veas muy gráficamente, ¿no? El mundo dibujado a partir de la lente del fútbol, ¿no? Los conflictos del mundo, las realidades del mundo, las identidades tan diversas que hay en el mundo, a partir de ese cristal, ¿no? que es el cristal del fútbol, de la pasión futbolera. Entonces yo creo que eso, obviamente, pues en algún momento determinado, si tuviésemos tiempo y ganas, pues sí que tendría algún sentido. También te adelanto que no creo que ese Atlas, en fin, nos vaya a convertir en millonarios ni... creo que Pérez Reverte está preocupado por otras cosas, pero no está preocupado porque le vayamos a desbancar como bestseller con el Atlas del Atlas. Bueno, pero a lo mejor le da para alguna polémica. Sí, igual nos invita a algún certamen para blanquear alguna historia. Sí, pero no lo sé. En cualquier caso, no tenemos claro, o yo personalmente no tengo muy claro cómo monetizar más el Atlas, porque no ha nacido así. O sea, no nos hemos juntado para hacer un negocio. Nos hemos juntado pues porque tenemos una pasión en común, punto. Sí, para sacar todo esto vuestro, ¿no? Que decís, bueno, esto también lo queremos contar, ¿no? Vosotros sois profesionales de la comunicación y nosotros también queremos comunicar esto, aunque sea en nuestros ratos. Ya la última pregunta, que es obligada para todos, pues imaginaos que hay que pues mira, como vosotros un par de compañeros que dicen, pues nosotros queríamos hacer algo enfocado y a lo mejor pues no tiene por qué ser de una cosa mainstream como el fútbol, pero menos mainstream como el fútbol americano en España, por ejemplo, o el básquet o el rugby, por ejemplo, y quieren no quieren hacer el típico programa de deportes diciendo los resultados, esto, lo otro, sino que quieren meterse un poco más, quieren que a través de esto, pues contar sus inquietudes, ya no solo políticas, a lo mejor simplemente artísticas o hablar de la música a partir del hockey, por decir algo así. ¿Qué es lo que les recomendarías? Porque esto sí que son un podcast de nicho, de micronicho, de muy micronicho. ¿Qué les recomendaríais para empezar? Bueno, lo primero, yo creo que si eres un apasionado de esas dos facetas que quieras unir a través de un podcast, por ejemplo, a mí me apasiona el baloncesto. Yo no tengo tiempo para meterme en otro podcast, pero yo creo que un Atlas de baloncesto podría funcionar también como uno de fútbol, porque al final también es un deporte muy potente, está presente prácticamente en todo el mundo, hay muchas realidades de las que contamos en el Atlas de Brazalete que a través del baloncesto también se podría llegar a ellas. Hay unas historias, incluso para Brazalete Negro también daría mucho en el baloncesto, pero lo primero es tener esa pasión, ¿no? De que a ti, que eres el que lo va a contar, te interesen esas historias, tengas la capacidad de plasmarlas de una manera que puedan llegar de una forma atractiva a una audiencia potencial que haya detrás y a partir de ahí trabajarlo. Esa es la primera premisa. Porque yo creo que prácticamente cualquier contenido que tú crees, si está bien armado y bien comunicado, va a encontrar a alguien al otro lado a quien le interese. Aunque no sea un público a priori que potencialmente sea el destinatario de ese podcast, pero si tú lo cuentas de una manera
que consigas llegar al otro lado, vas a atraer a un montón de gente con la que igual a priori no contabas, ¿no? Y al final un poco yo creo que esas dos claves son las principales. Tener pasión por lo que estás haciendo, que al final eso es lo que se transmite, es lo que le llega al oyente, y tratar de transmitirlo de una manera atractiva para que incluso para aquel que inicialmente no pueda estar interesado, siempre haya ahí algo a lo que agarrarse y diga, oye, pues esto no está tan mal, voy a darle una segunda oportunidad y una tercera, y al final ya fidelizas. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí lo de la pasión es que es fundamental, es que es la condición sine qua non, te diría, ¿no, Jordi? Porque es que si no hay pasión, a lo mejor le dedicas tiempo y esfuerzo un día, el segundo ya te cuesta un poco más, al tercero le encuentras una excusa y al quinto no llegas. No llegas porque es trabajo, es tiempo, es dedicación, es cosas que dejo de hacer para hacer esto. Entonces, si no me apasiona, si no me gusta, si no me seduce, si no me fascina, si no me interesa, ¿cómo voy a dedicarle tiempo y encima sin cobrar? No, tiene que haber pasión, tiene que haber una componente de pasión muy importante. Precisamente Jordi, que es una persona de básquet, de familia muy de baloncesto, alguna vez, ¿verdad, Jordi? Yo te he dicho, oye, pero y un Atlas de básquet no tendría su recorrido, porque claro, yo por ejemplo, que soy cero básquet o muy poco básquet, me voló la cabeza cuando Jordi me contó, por ejemplo, que Sudán del Sur, claro, es que Sudán del Sur jugó el último mundial. La selección de Sudán del Sur, de básquet, jugó el último mundial. Pero es que resulta que, si no me equivoco, ¿no, Jordi? Hay como una etnia en Sudán del Sur que son muy altos y a partir de ahí, pues, como esa cierta tradición en un país que ha vivido una situación de guerra civil, una independencia también dramática, situaciones humanitarias muy delicadas, pero ha jugado un mundial de baloncesto. Entonces, ¿cómo esa pequeña anécdota deportiva te explica una realidad que es mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más trascendente? Porque al final, que un equipo gane o pierda, incluso para los propios aficionados que piensan que les altera la vida, tampoco se le altera en realidad. Al día siguiente tienes que ir a trabajar. Si tienes problemas para pagar la hipoteca, los vas a seguir teniendo. Si no tienes el curro que tienes no te gusta, pues va a seguir pasando exactamente lo mismo. Pero a veces el deporte sí que te sirve para contar estas historias que son sí que realmente más trascendentes. Entonces, lo que decía Jordi, la pasión. Y luego yo sí que hablaría mucho del poder de la fusión. Creo mucho en mezclar. No es otra cosa en mi vida que mezclar. He mezclado la cultura con el fútbol y salió Panenka, he mezclado el true crime y el fútbol y ha salido Brazalete, ahora estoy mezclando los viajes remotos y la geopolítica distante con el fútbol con Jordi y está saliendo el Atlas. Entonces yo creo mucho en esto de que de la mezcla salen cosas mejores y también entiendo que el ecosistema comunicativo que nos propone o que nos da Internet es muy favorable para estos micronichos de los que hablabas tú, Dani. Entonces, estas mezclas lo que te permiten es como conectar un par de nichos que serán a lo mejor muy pequeños o que originalmente pueden ser muy minúsculos. A lo mejor estás solamente tú como comunicador y vamos a ver quién me encuentro. Pero como decía Jordi, si lo haces con pasión y tratas de hacerlo con rigor y intentas hacerlo también ameno, pues oye, creo que ahora cualquiera tiene muchas herramientas para poder empezar a hacer una pequeña comunidad, pero esto es lo de siempre. O sea, si lo que tú estás haciendo lo haces única y exclusivamente para ganar dinero o para volverte millonario, pues siento decir que es complicado. O sea, tienes que ser muy bueno, como en todo, en la vida. O sea, ya no solamente porque estás en el tema de Internet, es que para cualquier cosa, para realmente tener un éxito llamativo, pues tienes que ser muy, muy bueno. Entonces, bueno, poco a poco, el primer Atlas no es el mismo que el último que hemos hecho. Hay un proceso también, hay una curva de aprendizaje. Pues también disfrutar de esa curva de aprendizaje, ¿no? Probablemente ahora pues metemos más efectitos, más separadores, es un poco un podcast un poquito más profesional o más refinado, no quiero tampoco, en fin, tirarme el pisto de nada ni ponerme estupendo, pero sí que vas aprendiendo y lo importante es que ese proceso sea un proceso que disfrutes, porque si el proceso no lo disfrutas, pues no tiene ningún sentido. Muy bien, pasión, fusión, por vuestra parte, que habéis dicho, y bueno, yo siempre añado, el podcast va poco a poco, se construye con cimientos muy, muy poco a poco, pero sólidos, y los micronichos, pues mucho más. Pues ya acabamos aquí, gracias Jordi, gracias Aitor, Jordi. Lo que podíais es recordarnos dónde os podemos encontrar, aparte de iVoox, tenéis una página central.
Tenemos una página un poco central, sí, que es como una especie de plaza mayor, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es brazaletenegro.com, en donde se junta tanto la comunidad del True Crime del balón como la de la geopolítica remota, es decir, Brazalete Negro y Atlas. Ahí hay un poco todo, ¿no? Los capítulos de Brazalete más los capítulos del Atlas y también lo que es la propia newsletter, esta news de la que os he hablado, que es una news semanal que puede ser gratuita, en donde cada domingo pues normalmente yo hago un boletín con un poquito de curación, ¿no? De escoger una serie de contenidos que me han llamado la atención durante la semana. Y luego estamos en todas las redes sociales habidas y por haber. Yo creo que menos en Tinder, ya por razón de edad y de situación sentimental, tanto Jordi como yo estamos fuera totalmente del mercado, pero en todas las demás estamos en el antiguo Twitter, actual X, en Instagram. En TikTok también subimos vídeos, clips verticales de lo que va siendo el capítulo de cada semana del Atlas. Y siempre Atlas Brazalete. Es un poco donde nos podéis encontrar, aparte de, lógicamente, en las cuentas personales de Jordi Domínguez y de Aitor Lagunas. Pero básicamente a partir de brazaletenegro.com ahí nos vais a encontrar muy fácil. Perfecto, pues nada, daros las gracias y oye, hasta la próxima, en la próxima fusión, en el próximo invento. Chao. Gracias a ti. Chao. A mí el médico me ha dicho que ya basta de podcast. O sea, yo creo que ya, si hago un tercer podcast, Dani, y me vuelves a invitar, será porque uno de los dos lo he dejado, porque es que si no ya no me da la vida. Y eso que me gustaría, pero no. De momento creo que con 2 me voy a plantar. Todavía tiene 7 días la semana y 24 horas al día. Eso es. Cachis. Bueno, oye, pues un placer. Hasta la próxima y nos seguimos viendo en Brazalete, en el Atlas, en la revista, en donde sea. Venga, muchas gracias. Un saludo. Un saludo.